Buenas tardes, maestras, maestros. Bienvenidos a este evento. Como cada mes, tenemos el seminario permanente Transformando para Cuidarnos, diálogo sobre la igualdad, derechos humanos y cultura de paz en la comunidad escolar. El Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, a través del equipo de investigación, interacciones intragenéricas e intergenéricas de las convivencias escolares en educación preescolar, las experiencias situadas de los actores educativos en clave de género e interseccional, agradecemos el apoyo para la organización del seminario a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación SECTI del Estado de México y a la Secretaría de Educación de Veracruz. Recordemos que el objetivo general de este seminario es generar un espacio de diálogo académico orientado al análisis y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la comunidad escolar en torno a la igualdad, los derechos humanos y la cultura de paz, particularmente en relación con las desigualdades de género, la diversidad cultural, los procesos migratorios y las violencias presentes en el ámbito educativo. Este seminario, como ustedes recordarán, estuvo organizado en 5 sesiones. El día de hoy es la quinta sesión, en la cual se abordará por medio de conversatorio, por medio de este conversatorio, la temática enfocada a educación, género, derechos humanos e interculturalidad. Ya les decía, esta última sesión titulada Entre la vocación y la vulnerabilidad, desafíos frente a la violencia en preescolar, en la cual la maestra Tania Iraíz Hernández Recendis y la licenciada Viviana Ruiz Rebollar nos compartirán sus conocimientos y opiniones sobre el tema. Eh, Cabe aclarar que las dos maestras son docentes frente a grupo y han realizado investigación respecto a los desafíos que enfrentan la violencia en preescolar. Pero antes me voy a permitir leer sus semblanzas curriculares. Voy a iniciar con la licenciada Viviana Ruiz Rebollar. Es licenciada por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 164 en Zitácuaro, Michoacán. Posteriormente cursó la maestría en psicopedagogía en educación media superior y superior en la Universidad Contemporánea de las Américas, sede Zitácuaro, Michoacán. Actualmente está estudiando la maestría en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, ICEM, sede Toluca, donde desarrolla investigación dentro de la línea de educación, cultura y diversidad cultural. La trayectoria profesional de la licenciada se ha desarrollado como docente en los niveles de educación media superior y superior, experiencia que ha fortalecido su interés por el análisis de los procesos educativos desde una perspectiva crítica, con énfasis en las relaciones entre educación, género, cultura y diversidad. Sus intereses de investigación se orientan al estudio de las dinámicas escolares, la construcción de identidades docentes y la manifestación de violencia de género en los espacios educativos, en la actualidad, particularmente en educación preescolar. La maestra Tania Iraíz Hernández Recendis también cursó la maestría en Investigación de la Educación 2020-2022 por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Tiene estudios en la Universidad de Cuautitlán Izcalli con la maestría en docencia. También tiene estudios en la Escuela Normal de Ecatepec con la licenciatura en educación preescolar. También ha cursado una certificación en la Pedagogía del Amor por la Universidad de Mondragón, España. Actualmente es docente frente a grupo y facilitadora en el Centro de Maestros de Ecatepec. Y pues bueno, bienvenidas, maestra, licenciada. Es importante comentarles que el tiempo de participación será aproximadamente de 40 minutos. Cada conversadora tiene 7 minutos por eje. Para finalizar, 10 minutos de preguntas del público y respuestas de nuestras ponentes. También aprovecho para mencionar a las y los asistentes que podrán colocar sus cuestionamientos y comentarios a través del chat de esta plataforma Zoom. También recordarles que durante estas 5 sesiones del seminario permanente se ha abierto un link para que ustedes puedan ingresar y puedan hacer registro de asistencia. Quienes no lo hayan hecho por alguna razón, el link se encuentra alojado
en nuestro canal de YouTube. También por este medio, por el chat, estaremos compartiendo el link del canal de YouTube por aquellas personas que no hayan podido registrar su asistencia o no hayan podido ver las anteriores sesiones. Y pues sin más, pues vamos a iniciar con el conversatorio respecto a tres ejes importantes. El primero es principales desafíos en el ejercicio de la docencia en preescolar. Seguimos por el eje violencias documentadas en el nivel de preescolar y por último, acciones para atender las violencias. Iniciamos con la maestra Tania, con sus aportaciones al primer eje, principales desafíos en el ejercicio de la docencia. Adelante, maestra. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la presentación. Gracias por esta oportunidad de participar. Eh, yo quiero comenzar con esta frase. La vocación docente no debe convertirse en un argumento para normalizar la vulnerabilidad, perdón, de quienes educan a la primera infancia. Em, Me parece que en este eje de los principales desafíos en el ejercicio de la docencia en preescolar, uno de estos grandes desafíos es mirar a, a la vocación de las educadoras de preescolar. Em, Creo que en muchas ocasiones esa mirada se ve invisibilizada en el trabajo de las educadoras y de las docentes. Em, de manera personal, en mi experiencia, sé y he escuchado muchas veces cómo se minoriza el trabajo de las docentes de preescolar desde el hecho de pensar que en la educación preescolar solo se juega. Y, y me refiero a eso solo se juega, no como a que no sea importante, ¿no? Sino todo lo contrario, a cómo se ha desplazado la importancia que tiene el juego en la educación preescolar. Es importante saber que detrás de cada actividad, detrás de cada acción que se hace en preescolar, existe una intención para hacerlo, que las profesionales de la educación preescolar están preparadas para eso. Sin embargo, la poca valorización social, el escaso reconocimiento profesional, las expectativas a lo mejor pues poco realistas del trabajo de las educadoras, se va haciendo y va logrando este desplazamiento. Em, Creo que quienes trabajamos en preescolar no solamente enseñamos la parte académica, no solamente enseñamos a lo mejor por muy monótono que suene, letras, estos números, estas figuras, sino acompañamos todo un proceso de desarrollo emocional, social, cognitivo en las infancias. Y considero yo que es una de las etapas más importantes. Em, Otra, a lo mejor, de estos desafíos es la sobrecarga de funciones que hay en el nivel preescolar y cómo esa exigencia permanente va logrando también ese desplazamiento. Por eso mi frase de apertura iba encaminado allá, ¿no? A cómo la vocación docente no debiese de convertirse en un argumento para normalizar esa vulnerabilidad. Por otra parte, creo que también es cierto, y creo que esto no es solamente en el nivel, hay una presión constante por cumplir ciertos indicadores o ciertos requisitos sistematizados, por ejemplo, atender a las familias, por resolver conflictos, por implementar programas. Y si bien eso es parte del trabajo que día a día se desarrolla, también es cierto que muchas veces la vocación sí sostiene nuestro trabajo, pero la vocación no sustituye las condiciones laborales. El acompañamiento institucional eh, ni respecto a la parte profesional. Y bueno, pues eh,
evocando todo eso al eje que se nos nombró, yo creo que sí, esta parte abre posibilidades en las cuestiones de violencia que, bueno, más adelante se irán desarrollando. Muchísimas gracias, maestra. Adelante, licenciada Viviana. Bueno, pues gracias por la invitación y voy a comentarles que estas ideas que surgen, que voy a comentarles ahorita, estas situaciones también que les voy a comentar, surgen a partir de la investigación que yo realizo en el instituto, en el ISEM, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, que se titula Experiencias y percepciones de las docentes de preescolar acerca de las violencias que ejercen padres, madres o tutores hacia las profesoras en clave de género. Esta investigación que yo estoy culminando ya en el programa ha trabajado a partir de un eje, un enfoque feminista y una metodología cualitativa. Se trabajó con 10 docentes del Estado de México, del Valle de Toluca, en 3 preescolares. Entonces, a partir de esta investigación es donde yo voy a retomar algunas ideas para los ejes que nos plantearon para este conversatorio. Y voy a iniciar también con una cuestión que Pablo Freire hablaba en Cartas a quien pretende enseñar, que me parece que es muy acorde al nivel educativo de preescolar, sobre todo cuando nos dice que la cuestión docente es un tema tabú del que nadie quiere hablar, tópico que ahuyenta el análisis y el debate, asunto que no parece encajar en ninguna agenda, ni presupuesto, ni organigrama, ni esquema clasificatorio. Y me parece bien importante rescatar esta idea en este momento porque eh, parece que la vocación en este sentido nos está llevando a otras ideas, a otros imaginarios sociales, a otros imaginarios incluso nosotras mismas como docentes. Y voy a entonces a pedirles que tal vez vayamos un poquito atrás en la historia de cómo estamos configuradas las docentes de preescolar, desde dónde nacemos las docentes de preescolar, cómo esta parte histórica nos puede estar impactando tal vez y no nos estamos tal vez dando cuenta. Sería una pregunta que podríamos hacernos porque a lo largo de la historia el nivel educativo ha transitado en una función asistencial de cuidado hacia una propuesta pedagógica centrada en el desarrollo integral de las infancias. Entonces, desde las escuelas de párvulos hasta los jardines de niños, pues se ha evidenciado, ¿no? La creciente profesionalización de las profesoras. Es evidente que esta vocación mutó de los cuidados a una profesionalización, lo que explicaba la profesora, la maestra Tania, ¿no? Cómo es que hemos tratado, ¿no? De cambiar esta parte de los cuidados maternales que estaban muy instaurados en la configuración docente hacia una profesionalización. Entonces, en este sentido, me llama la atención cuando yo realizo esta investigación que les platicaba, que esta configuración sigue arraigada en las docentes de preescolar. Cuando preguntábamos a nuestras compañeras qué significa para ellas ser docentes, cuál era ese significado. Y yo creo que muchas ya lo han hecho en los consejos técnicos, me parece que este año fue un top esa pregunta de la vocación, de quiénes somos las docentes. Y hablábamos mucho, muchas compañeras hablan mucho del cuidado, esta cuestión de proteger a las infancias, que no está mal, yo no lo cuestiono porque es incuestionable los cuidados que deben de tener las infancias, es incuestionable la protección a las infancias, pero lo que yo pongo en un diálogo es cuestionar qué estamos entendiendo por cuidados como docentes, como profesoras, hasta dónde están nuestros límites de estos cuidados, cómo lo está entendiendo la sociedad y cómo lo está entendiendo el padre de familia, cómo lo está entendiendo las instituciones gubernamentales, porque además tenemos que revisar
cuidadosamente que actualmente hablamos de la sociedad del cuidado. Y la sociedad del cuidado a mí me parece que es importante analizarla porque los cuidados en México aún siguen siendo una labor feminizada, aquí entre comillas, una labor de mujeres. Y entonces, esto nos lleva también a entender que los cuidados han sido y siguen siendo una actividad poco remunerada o no remunerada. Y entonces, los cuidados en esta sociedad, estamos entendiendo que los cuidados se amplifican y ante esta situación de diferentes entendimientos del cuidado, también entendemos diferentes expectativas de crianzas, estilos de crianzas que están tal vez teniendo una colisión o no la estamos logrando empatar con nuestra práctica docente. ¿Cómo estamos empatando entonces esta historicidad? ¿Cómo estamos empatando esta sociedad nueva de cuidados? ¿Cómo estamos empatando esta situación de estilos de crianza con nuestra práctica docente? Porque aquí me parece que muchas compañeras, cuando yo hacía la investigación, me decían, es que algunos conflictos, es que algunas violencias se generan, surgen cuando no empatamos esta situación de crianza, ¿no? Cuando no logramos empatar qué significan los cuidados. Y yo les decía a mis compañeras, veo en esta situación cómo se empatan estas consideraciones con la corresponsabilidad. Me parece entonces aquí importante también hablar en este sentido de la corresponsabilidad, ¿no? De estos desafíos que tenemos las docentes de comenzar a reforzar la corresponsabilidad, que además lo propone la nueva escuela mexicana, la corresponsabilidad de cuidados, la corresponsabilidad de la educación y por último, este punto lo platico ahorita, pero lo voy a retomar al final, que es el trabajo en comunidad, que también nos habla la nueva escuela mexicana. Y no sé si ya me extendí en el tiempo. Ya, licenciada, Sí, eh, podemos ir cerrando para que sí, claro. eh, sigamos en el otro eje. Discúlpenme, voy a hablarles de Tani, voy a hablarles de Sí, claro. Vivi para que no estemos tan formales. Vamos cerrando y pasamos al siguiente eje. Sí, sí, claro, adelante. Cierro, ¿verdad? Perdón. Entonces, les decía yo, y voy a retomar de nuevo a Pablo Freire, porque recordamos que en este texto de Cartas a quien pretende enseñar nos habla de las tías, ¿se acuerdan? De las tías. Entonces, dice que esta cuestión asociada al cariño, a la confianza, sí da una mayor proximidad con los padres, con el alumnado, pero también puede contribuir a deslegitimar y desprofesionalizar el papel docente. Entonces, aquí hay que lograr este, este empatar nuestra práctica con todas estas consideraciones que yo veo como desafíos que se encuentran en el nivel preescolar a partir de esta investigación que yo realicé. Gracias. Gracias. Si nos damos cuenta, tenemos elementos en común, ¿no? Dentro de la propia feminización de la educación preescolar, como también es una cuestión de género para nosotras como docentes, sobre todo en estos imaginarios de cuidado infantil o cuidado de las niñeces, donde se va, decía Tania, donde se va a jugar. Y lo pongo entre comillas, ¿no? O donde nosotras como docentes vamos solo a cuidar estas niñeces. Entonces, encontramos varias cuestiones en común respecto a lo que está pasando, cómo atraviesa el género y cómo a través también de estas claves de género vamos a encontrar elementos sobre violencias bien cuestionables, pero también bien interesantes, sobre todo porque en algunas de ellas se ha normalizado tanto que no podemos
mencionarlas o que no las podemos identificar. Entonces, vamos con la el siguiente eje, perdón. Violencias documentadas en el nivel de preescolar. De acuerdo a las investigaciones que ustedes han realizado, a las propias experiencias que tienen en el nivel de preescolar, ¿qué violencias ustedes pueden mencionar, identificar, cuestionar y sobre todo poner en esta mesa de análisis? Adelante, Tania. Gracias. Bueno, pues yo aquí voy a mencionar, a platicarles un poquito de mi investigación de maestría. En, Cuando yo ingresé a LICEM, la unidad de Nextlalpan, yo llegué con la intención de documentar las prácticas de lectoescritura en el nivel. Y una vez que entramos al campo y que empezamos a entrevistarnos, a platicar con las docentes de preescolar, me percaté de algo muy curioso que atravesó completamente la investigación. Y fue precisamente cómo en todos los diálogos se encontraban situaciones de violencia, aun cuando estábamos enfocados en la lectoescritura. Y mi investigación entonces termina nombrándose Vigilancia, Identidad y Posibilidad, significados de docentes de preescolar en torno a las prácticas de lectoescritura formal. Y bueno, quise platicarles esto porque cuando ingresé al campo, se hizo la entrevista a seis educadoras y se eligieron docentes de diferentes contextos. Dos docentes de jardín de niños público urbano, dos docentes de jardín de niños público rural y dos educadoras de jardín de niños privado. Y pues ahora que participaba la licenciada Viviana, me llama mucho la atención que habla de estas formas de nombrar a las educadoras, ¿no? Como maestra jardinera, maestra infantil, seño, amiga, misa, educadora de párvulos, maestras de primera infancia, etcétera. Y yo considero que la identidad de la educadora se configura así en base en las representaciones sociales y que sí tiene que ver con las cuestiones del contexto. Entonces, cuando yo les preguntaba a las educadoras sus experiencias sobre las prácticas de enseñanza de lectoescritura, nombraban muchas situaciones, pero las situaciones que más salían a relucir eran estos encuentros con la violencia que ellas habían tenido. Y si bien estos encuentros con la violencia eran en muchas ocasiones de forma física, también había de otros tipos de violencia, ¿no? Desde violencia comunitaria, negligencia incluso. Em, Compañeras que compartieron conmigo cómo sus contextos se ven afectados a partir de que una persona asalta a mi compañera educadora y después resulta ser el padre de familia de uno de sus alumnos. Y cómo esto trastoca las cuestiones del jardín. Y bueno, pues en compañía de mi tutora en esta investigación, este capítulo que se desarrolla en la tesis lo nombramos La violencia traspasó los muros del jardín, porque los muros del jardín de niños yo los veía como una contención, como una manera de contener esta violencia, de que los niños tenían afectaciones, y bueno, esto no es nombrado solamente por mí, sino por estas experiencias que comparten las educadoras y que me pueden platicar y que me explican. Yo fui, por ejemplo, mi compañera, otra compañera que fue agredida con un arma dentro del jardín de niños, este, y a partir de eso, ¿cómo es que
a partir de que los niños entran o ingresan al jardín de niños y cruzan esa puerta, que me voy a permitir decir que separa la escuela o de manera institucional y la comunidad, ellas logran rescatar adentro un mundo de colores diferente y así lo nombran, ¿no? Un mundo en donde ellas pueden a partir del juego, que en un principio nombraba tan desvirtuado porque si bien es cierto, sí, me atrevo a decirlo así, sí solo vamos a jugar, pero qué importante es ese juego. Entonces, dentro de las aulas se crean esos mundos de colores, ¿no? Esos universos en donde el niño realmente dice, este es el universo y allá está la luna y allá está el sol y este es Júpiter, o en donde los niños dicen, wow, hoy la maestra hizo una fogata con papel crepé y ellos entran en este juego simbólico y los niños realmente se creen los chefs y pasan a ser astronautas y pasan a ser maestros y pasan a ser constructores y pasan a ser paleontólogos. Y una vez saliendo de esta barda o de este muro, vuelven otra vez estas historias de violencia que están alrededor de ellos. Y entonces pensar en que esta violencia traspasa los muros del jardín viene justo a estas violencias documentadas en donde ya ahora los padres de familia, y no es algo que, que, que sea nuevo, ¿no? La nueva escuela mexicana nos pide que la comunidad esté dentro de la escuela, está inmersa en la escuela. Y entonces, al estar inmersa, pues estas violencias empiezan a entrar al jardín de niños. Y entonces aquí es donde mis compañeras me empiezan a platicar que han tenido estos encuentros, estos desafortunados encuentros que permean su práctica, porque ahora, pese a su vocación, desarrollan sus actividades con miedo, desarrollan sus actividades con temor a ser amenazadas, desarrollan sus actividades con vigilancia y esa vigilancia, pues desafortunadamente es una forma de violencia y dentro de estas formas de violencia, aún así, las maestras intentan proteger, intentan cubrir, intentan ser esa contención de sus estudiantes. ¿Por qué? Pues porque son infancias, ¿no? Son nuestras infancias. Y entonces aquí es donde yo valoro y rescato la importancia que tiene la presencia de la educadora y el nombrarla como ello. Entonces, bueno, dejo ahí mi participación por la cuestión del tiempo. Muchísimas gracias, Tania. Y pues eh, elementos de investigación y resultados de investigación súper interesantes, donde efectivamente la escuela pudiera ser un elemento de contención, como lo menciona la maestra Tania. Vivi, adelante tus resultados de investigación sobre estas violencias documentadas. Sí, claro. A mí me gustaría platicarles brevemente, pero sustancialmente, que en esta parte de mi investigación, la construcción del conocimiento del estado del conocimiento fue un punto bien importante para identificar estas y documentar estas violencias. ¿Por qué me remito al estado del conocimiento? Uno, porque nos dimos cuenta en esta construcción que a partir de los años 80, 90, la violencia en los centros escolares, en los entornos escolares, se comienza a estudiar a partir de el acoso escolar, el bullying. Y en estas investigaciones, a mí me llamó mucho la atención cómo la figura del docente está representada y significada, porque en varias investigaciones se refieren al docente como un sujeto, un individuo que puede, que tiene las capacidades, las habilidades, las destrezas para contener, para mediar, para prevenir violencias dentro de las instituciones. Eh, y yo me preguntaba en su momento cuando estaba construyendo esto, ¿pueden los docentes hacer todas estas cuestiones cuando ellos mismos son violentados? Cuando ellos mismos se sienten, con lo que decía la maestra Tania, cuando ellos mismos se sienten temerosos
de actuar, cuando ellos mismos se sienten con miedo a hacer algo que pueda a ellos pues involucrarlos en alguna cuestión de algún problema, de algún conflicto, ¿no? Y entonces, de ahí parto para hacer algunas valoraciones o algunas identificaciones de cómo las maestras están percibiendo estas violencias que ellas reconocen o pueden alcanzar a reconocer, porque dentro de la investigación misma me di cuenta que la normalización de la violencia está dentro de la misma vocación. Y entonces a veces decimos, pues es que, o muchas ocasiones decían las compañeras, pues es que es parte del trabajo, es que así es la chamba, es que pues así nos tocó, ¿no? Pues es que mira el contexto, pues es que mira, y entonces empezamos a normalizar, a justificar ciertas conductas que no deberíamos justificar, ¿no? Dentro de estas violencias documentadas que yo rescato de mis colaboradoras, a quienes agradezco mucho su participación, porque no fue fácil, hablar de violencias no es sencillo. Realmente a mí creo que esta experiencia de investigación me llevó a sensibilizarme más sobre cómo podemos expresar la violencia. Yo al inicio como de esta travesía de investigación decía, no, pues claro, yo voy a los contextos, yo voy a los preescolares y las maestras me van a contar y yo voy a documentar y vamos a trabajarlo y lo voy a escribir. Y cuando llegué a los preescolares, que comencé a trabajar con las docentes, pues sí, en comunidad, en colectivo decíamos, sí, a mí me ha pasado, o levantaban la mano, mira, yo viví esto, yo viví aquello, pero cuando se trataba ya de hablarlo de manera personal, cuando se trataba de profundizar en aquello que duele, es donde comenzábamos a notar que las docentes ya no querían hablar y me decían, sabes que ya no, yo ya no quiero platicarte de eso. O sea, sí lo platico aquí en colectivo, sí lo cuento aquí, pero que yo lo pueda documentar, que pueda aparecer mi nombre, qué tal que si me descubren que fui yo, etcétera. Y ahí comenzamos a ver ciertas consideraciones que para documentar las violencias representa una barrera, representa un problema y eso ya nos indica también una cuestión que hacíamos mucho la comparación de las violencias de género, de estas violencias que sufren las mujeres, eh, con las violencias que sufren algunas docentes, como el temor a ser culpabilizadas, el no querer denunciar porque me van a culpar de yo no controlo mis grupos, no sé gestionar conflictos. Entonces, todas estas barreras que había para poder documentar las violencias, pues fueron episodios difíciles, ¿no? Episodios difíciles, pero al final, bueno, creo que se realizaron algunas buenas consideraciones. Y voy a nombrar algunas cuestiones de violencias como el acoso sexual que algunas docentes han vivido por parte de padres de familia, que parecen ser como estas cuestiones de, ay, pues es que es el cortejo, es que la maestra que está bonita. No, es que es una intrusión a su privacidad, a su persona, a su ser mujer. Y entonces no se evidencia tanto, ¿no? Sino que se trata de controlar y de mantener ahí. Y la cuestión aquí es que llama mucho la atención cómo los directivos reaccionan cuando pasan estas violencias o estos acosos sexuales hacia las docentes, porque en todos los casos que documentamos nos decían las docentes, ¿para qué reporto? ¿Para qué denuncio? Si no se va a hacer nada, de todos modos, incluso hay una compañera que y la frase la recuerdo, ¿no? ¿Para qué denuncio si yo la llevo de perder? Eso también nos habla de los efectos que están teniendo las violencias hacia nuestras compañeras y cómo lo están viviendo dentro de sus preescolares, ¿no? Cómo lo están viviendo dentro de sus centros escolares y cómo lo están eh, tratando pues hasta de ocultar, ¿no? En cierto momento. Otra de las consideraciones y violencias que se documentaron fue las violencias verbales que muchas veces se viven
frecuentemente por parte de padres, por parte de madres, por parte de las abuelas, de los tíos, en fin, de las familias en general, ¿no? Documentábamos situaciones desde que les dicen, ay, es que está loca, ay, es que no le hagas caso, o ay, es que, perdón por la expresión, pero ay, pinche vieja. Todas estas cuestiones que son lo que Karina Kaplan refiere como microviolencias, que pueden ser estas intrusiones, pero que van más allá, porque hemos documentado en esta investigación situaciones de amenazas de muerte a docentes, situaciones que rebasan límites de estas cuestiones de intrusión, ¿no? O de autoridad pedagógica. Ya no hablamos de autoridad pedagógica, sino que van más allá, porque estas amenazas de muerte a, a ti, a tu familia, o que te dicen, es que sabes que mi esposo puede portar un arma de fuego y te va a venir a buscar, y cuídate porque ya sabemos dónde vives, y cuídate porque ya sabemos el espacio que recorres. Y entonces, ¿cómo la docente día a día está transitando por ese temor, día a día está trabajando y yendo al trabajo? Porque es un hecho, ¿no? La maestra Tania lo decía perfecto, las docentes continúan con su trabajo. Y yo mis respetos porque no las paran, ¿no? No las paran, y además dan una buena cara, y además contienen a las infancias, y además las protegen. Pero hablábamos entonces de que para proteger a las docentes también nos tenemos que proteger a nosotros, y también tiene que haber políticas públicas que nos protejan a nosotros, porque somos quienes protegemos a las infancias. Y Muchas bueno, creo que gracias. por el tiempo ahí lo voy a dejar. Ajá, vamos a Gracias. dejarlo igual y lo podemos complementar en la siguiente ronda de nuestros ejes de análisis. Y vamos al último eje. El tiempo se ha pasado muy rápido. Necesitamos más tiempo para poder dialogar. El último eje, acciones para atender las violencias. Es un poco ya lo que tocaba Vivi respecto a qué está pasando con todas estas violencias y cómo podemos realizar distintas acciones para protegernos a nosotras como docentes, para proteger a nuestras infancias, para proteger a nuestras comunidades de todas estas violencias que se viven dentro de los ámbitos escolares. Adelante, Tania. Sí, gracias. Pues quiero comenzar este eje por mencionar que, como les decía, mi investigación estuvo enfocada en tres tipos de contexto. Y algo que resaltaba mucho, por ejemplo, en el contexto urbano, eran los actos de violencia en el aula y cómo esto afectaba la relación con los padres de familia, y a partir de ello, las docentes desarrollaban su práctica en una constante vigilancia. En el jardín de niños rural, público rural, la búsqueda de reconocimiento a la figura de la educadora, que ya un poco también platicábamos de ello, y en el jardín de niños particular, el sentido empresarial que se le da a la educación. Entonces, lo comento porque pensando en las acciones y derivado pues de estos resultados de investigación, yo me preguntaba, o sea, ¿cuál será la acción? O sea, yo decía, es muy complicado para mí responder, ¿no? A acciones, y pensando, por ejemplo, en el acompañamiento de las autoridades, en los protocolos claros, en fortalecer a lo mejor el trabajo cooperativo, incluso en el trabajo con las familias, en valores, entre otras cosas. Y la verdad es que llegué a la conclusión de que la mejor acción es abrir estos espacios, porque creo que abrir estos espacios nos brinda todas, a todos, la oportunidad de poner en la mesa las problemáticas que no solamente una sola docente, un solo docente están dándose cuenta que están ahí. Y al darnos cuenta que habemos, por ejemplo, ahorita en sala 36 personas detectando o escuchándonos, el empezar a nombrarlo ya fortalece esos lazos, y creo que pensar en acción como una solución no es el camino. Creo que pensar en la acción como una propuesta o como una oportunidad o como la opción de expresarnos
de saber que existe dentro de nuestras realidades estas violencias que están atravesando la práctica docente y que es muy fuerte, al grado de maestras que se han querido suicidar o que se han suicidado por esta presión, que hemos, y me incluyo, tenido que cambiarnos de centro de trabajo por esa presión violenta. Y por eso es que yo creo que la mejor acción es esto, fortalecer estas oportunidades o estos espacios en donde podamos dialogar, platicar, no como una solución, sino como nombrar y saber que existe, que está ahí presente, que se vuelve parte de nuestra vida cotidiana y en ese tenor ponernos a accionar con este tipo de investigaciones, con este tipo de resultados, de hallazgos que ya no nada más escuchó mi compañero o compañera, quien me acompañó a lo mejor durante mi investigación, sino más personas interesadas, más educadoras interesadas en saber que esto está presente en nuestro día a día. Quiero, si me lo permiten, por supuesto, yo agregar a en este espacio una narrativa propia. Y esta narrativa propia tiene que ver con la acción de mi decisión que me lleva el ciclo escolar pasado a pedir mi cambio. Entonces, se las voy a compartir y pues espero no excederme el tiempo. Dice, y yo creo además, antes de empezar, que esto es el día a día de muchas educadoras. Era no me acuerdo, no tiene mucho. Mario es un alumno inquieto y tranquilo a la vez. Suena completamente opuesto. Me refiero a que es un niño inquieto con las características de un niño de 4 años, pero tampoco es imposible regularlo. No es mi dolor de cabeza ni es el niño al que yo le dé queja a mamá o por el que tenga o tenía que preocuparme por su regulación. Entonces, en el saludo de todas las mañanas a la melodía de Buenos días, la, un abrazo nos daremos, él y Evan se dieron un abrazo muy efusivo que provocó que ambos perdieran el equilibrio y ¡zas! Al piso. Evan dijo, ¡ay, mi colita! Porque al caer se dio un sentón, pero al voltear a ver a Mario, la orilla de la mesa raspó su ojo izquierdo. Había sangre en lo que yo describí la ojera, porque no sé cómo se llama esa parte del ojo, y de ahí, corre Tania, actúa, tráelo contigo, consuela su llanto, llámale a mamá, avísale a tu directora, y al mismo tiempo, maestra, mi Pompi, Evan, bueno, puedo ir al baño a lo lejos. Maestra, ¿qué vamos a hacer hoy? Chicos, espérenme tantito, sean empáticos con su compañero. Ja, como si los niños entendieran dicha palabrota. ¿Empatique? El ojito con sangre, salte del salón y actúa. Bueno, mamá de Mario, ¿puede venir, por favor? Tuvimos una situación. En lo que esperas, pon a todos a jugar mientras levantas el acta. Ay, parece que no estoy haciendo nada en el salón. No hay clases, solo tienen rompecabezas, porque tengo que... Chin, la mamá de Evan, su Pompi, llámala, llámala. No, un momentito, ya llegó la mamá de Mario, déjale explico. Señora Lolita, maestra, viene una mamá que... ¿Qué le pasó? ¿A poco su niño? El escapista. Ay, sí es cierto, ese es mi niño Mario, el mismo que a inicio de ciclo escolar se salió de la escuela porque se quería ir a su casa y tuvimos que corretarlo allá en la calle. Bueno, sí, pase a la mamá. Maestra, ella me quitó mi rompecabezas, no encuentro mi pieza. Maestra, ¿qué le pasó a él en el ojo? Ahorita, chicos, ahorita déjenme atender esta situación. Señora, ¿qué cree que estábamos saludándonos? La mamá tranquila. Ay, respiro. Extiende la hoja de seguro escolar, despida a la señora. Gracias, señora. Me avisa cómo sigue Mario. Llama a la mamá de Evan. Señora, ¿qué cree? Ah, sí, maestra, no se preocupe, no puedo ir por él porque no estoy en casa, pero a la salida lo reviso. Sí, no hay sangre, ni fractura, ni llanto. Pues que se quede así, ok. Chicos, ok, ahora sí ya vamos a trabajar. Denme su rompecabezas. Otro ratito, maestro. No, ya, denme su rompecabezas. Aquí déjenlos en orden. Me toma más tiempo del que creo. Hay piezas perdidas. Al fin, vayan por su libro. Rin, chin, ya es hora de comer. Ay, bueno, fórmense, nos vamos a lavar las manos. De repente, señora Lolita, maestra, dice la directora que no salga para acá porque el papá del niño está allá afuera bien enojado porque su hijo se lastimó. No, Dios, en el salón, gritos que vienen de afuera de la escuela. Pónganse chingona, se escucha. Mi voz interior tiene razón, necesito ponerme chingona. ¿Qué te pasa, Tania? ¿Te estás
Ay, te estás atontando, ¿cómo es posible? Maestra, ya vamos a salir a recreo. No, chicos, hoy no podemos salir, vamos a quedarnos acá. No, ¿por qué? Nos portamos bien. Sí, ay, no, no digan eso, jugaremos acá, es que hay mucho sol, sacamos la gorra. No, chicos, es que lavaron los juegos y están mojados. Yo misma, maestra mentirosa, ponte a trabajar. Bueno, ya. Toc, toc, toc. Ay, no, es mi directora. Tania, vino el papá de tu niño. Hubo de todo, amenazas, gritos, insultos. Eran para mí, pero los recibió ella. En mi mente solo estaba que te cuides, que va a buscarte, que es una amenaza, que él conoce gente influyente y que viene saliendo del reclusorio. Dios, ese día, qué pena, mis compañeras, que sí entienden lo que significa la palabra empatía, me tuvieron que escoltar hasta mi casa para que no me pasara nada en el camino. Qué pena, soy la peor maestra. Siempre me pasan las cosas malas. No soy buena en esto. Dudo de mí misma, de mi profesión. Me culpo de todo el día y de repente, las pompis de Evan, se cayó. No le dije a la mamá. Ay, no. La supervisora viene, tuvo que enterarse. Qué pena, seguro dicen, de nuevo Tania. Va a hablar con el papá. Casual, no llega el papá. El niño viene a los 2 días de su accidente y trae un perrito de peluche y me dice, ten maestra, ¿me perdonas? Gracias, Tania. Qué fuerte, qué revelador, ¿no? El día a día de nuestras docentes de preescolar. Cuánto tienen que atender, cómo tienen que resolver en instantes, en... Ah, qué fuerte. De verdad que se me puso la piel chinita al escuchar todo esto y que es una narrativa y que aquí tenemos cuántas narrativas de cuántas docentes y demás. Felicidades, maestra Tania, por todo el trabajo que hace. Vivi, adelante. Sí, sin duda, la narrativa de la maestra Tania nos lleva a reflexionar cuántas cosas vivimos, y lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, cuántas cosas tendríamos que entender desde la corresponsabilidad y cuánto miedo también surge a partir de estas violencias que están mutando a de las barreras que decía la misma maestra Tania, ¿no? Cuántas violencias están brincando día con día y están mutando y están creciendo y se vuelven como enormes. Bien, pero para atenderlas, el punto número 3, que son las acciones, yo, a partir de la investigación que estuve realizando, em, elaboré varios talleres. Se pusieron en marcha 2 talleres, bueno, eran 3, pero por estas cuestiones que la maestra Tania mencionaba en su narrativa, una de ellas no se logró realizar por este temor que existía, ¿no? De conversar, de decir lo que estaba sucediendo en sus centros escolares. Pero de los otros 2 talleres, yo me pude dar cuenta que para poder atender las violencias, primero tendríamos que aprender a identificarlas y sensibilizarnos a saber qué es lo que estamos viviendo, qué son estos actos que estamos viviendo. Identificar que estos conflictos pueden elevarse a violencias. ¿Qué es un conflicto? ¿Qué es una agresión? ¿Qué es una violencia? Para entonces reconocerlas y poder, lo que decía la maestra Tania, nombrarlas, para que lo que se nombre exista, ¿no? De verdad. Y entonces evitar normalizarlas, porque me parece que uno de nuestros grandes problemas es que las estamos normalizando, la sociedad está normalizando las violencias cada vez más. Son más graves las violencias, ya lo vimos ahorita en el mundial, ¿no? Cuántas violencias se expusieron en redes sociales, en noticiarios, y pasan normales, ¿no? Pasan por la vida comunes. Y no debería de ser así. Entonces, identificarlas, reconocerlas y no normalizarlas me parece que sería un punto de partida. La siguiente sería esta parte de accionar las denuncias, accionar las denuncias, que tiene que ver con una cultura que está atravesada ya, de la no denuncia socialmente.
No tenemos esa cultura de la denuncia y eso nos está provocando muchos otros conflictos, ¿no? Y silenciar, además, nos está llevando al silencio la cultura de la no denuncia. Eh, y yo terminaría con lo que aprendí a partir de los talleres que se impartieron, que es las comunidades de mujeres, porque las comunidades de mujeres, desde mi experiencia, me han enseñado a identificar estas redes de apoyo que podemos ser las propias mujeres, las propias maestras, en estas redes de apoyo y de contención que podemos ser en comunidad. Este pacto que dice Marcela Lagarde, que podríamos entenderlo y llevarlo a cabo como sororidad. Tal vez no podamos cumplirlo al 100%, pero a mí me parece que la comunidad de mujeres puede ser un punto de inflexión para desmontar todas estas cuestiones de violencia que están llegando a nuestros centros escolares. Eh, Mencionaba la maestra Tania que afortunadamente fue contenida por su equipo. Esa es la comunidad. Esa es la sororidad que debe de existir. Y a partir de ahí se accionan y se entienden estas rupturas que hay para la violencia, para que se sigan gestando. Que es difícil, seguramente lo va a ser, porque además estamos entendiendo y entre las violencias que se documentaron en mi experiencia, hay violencias de docentes a docentes. Y ese es otro problema, la violencia entre las propias docentes que parte desde mi visión violeta, desde una cultura patriarcal, con una cuestión de individualidad y competencia, es lo que nos ha estado llevando a estas cuestiones de violencia. Sin embargo, lo que yo rescato mucho es las comunidades de mujeres cuidando a otras mujeres, que además cuidan a las infancias. Con esto cierro. Muchas gracias, Vivi. También elementos importantísimos donde efectivamente cuestiones institucionales fallan, cuestiones políticas fallan, em, nuestras autoridades también, pero sin embargo tenemos otras formas de poder protegernos y proteger a nuestras niñeces. Muchas felicidades, maestra Tania, muchas felicidades, maestra Vivi, por todos los aportes. Ha sido una sesión que se me fue el tiempo, pero rapidísimo. Me parece que nos faltó tiempo para poder dialogar más, para poder entender más lo que están viviendo. Abro el espacio para que ustedes, docentes, maestras, maestros, que se encuentran aquí en la sala de Zoom, puedan abrir su micrófono y puedan comentar, hacer diálogo, preguntar a nuestras docentes respecto a lo que han documentado o lo que ustedes han vivido. Maestra Erika, adelante. Hola, buenas tardes a todas, a todos, perdón. Pues bueno, primero que nada, ¿sí se escuchaba? Ah, Primero que nada, felicitar a las dos compañeras maestras, a la maestra Vivi, perdón, si me permito decirle así, a la maestra Tani. La verdad, súper interesantes sus ponencias. Me remite justamente a parte de mi temática en relación justamente a esta también violencia simbólica de la cual yo hablo en esta reconfiguración docente, pero sobre todo comparto la visión mencionó la maestra Tania. Yo creo que son necesarios estos espacios de compartencia para hablar justamente de estas violencias que llegamos a vivir también las docentes y sobre todo el hacer esas redes de apoyo, ¿no? Que son necesarias para todas. Hablo principalmente, obviamente, desde mi mirada feminista también, porque creo que no creo que haya aquí alguien de nosotras que pueda decir que no vivió violencia o que no lo ha vivido. Y en esos espacios educativos, sobre todo, yo sí puedo hacer el comentario justamente también de una compañera y me lo permito hacer, que aunque no hablo de ello en mi investigación, sí puedo comentar que justamente necesitamos esta red de apoyo también entre docentes. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, ella se atrevió digamos que hacer una denuncia en contra del directivo o de mi directivo, porque finalmente es el actual. ¿Por qué? Porque en este caso, a lo mejor no es echarme porras ni mucho menos, pero ella habló conmigo. Me dijo, me dijo, maestra, compañera, estoy teniendo esta situación, ya no aguanto, ya son 2 ciclos escolares en donde pues es una continua situación de que me levanta reportes, que por violencia, cosas que yo no he hecho, y en fin de apoyarme habla en contra mía o a favor del padre de familia, ¿no? Ella busca y me dice, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, yo le platico lo que podría realizar, en dónde se podría dirigir e incluso hablar ante derechos humanos dentro del mismo municipio. Y ahí tuvo la asesoría jurídica necesaria para hacerlo. Gracias a ello, finalmente, yo siento, gracias a ello, porque siento que hubo un empoderamiento de parte de ella. Tan es así que ahora se siente más tranquila por haberlo hecho, pero sin embargo, también está el hecho de que ella, pues finalmente decidió cambiarse. Ajá, cambiarse de instancia educativa. ¿Por qué? Por temor a que finalmente, aunque a lo mejor ya se manejó un exhorto por el momento, finalmente es el temor ante qué va a suceder o qué puede seguir sucediendo, si la puede seguir agarrando contra ella o no por haber hecho lo que, en este caso, lo que ya realizó ella, ¿no? Entonces, es esta parte en donde nos involucra desgraciadamente el hablar justamente, el sí hablar de las violencias, porque creo que es algo que no se debe minimizar, ajá, ni mucho menos tendría que normalizarse. Más bien, justamente como dijo la maestra Tani, repito, el hablarse, el dialogarse, el decirlo, el nombrarlo, porque pues bueno, no sé, esa es la única manera que podría a mí ocurrírseme en este momento también, ¿no? Muchas gracias y Muchas felicidades. gracias, maestra Erika, por sus comentarios. ¿Alguna persona más? Am, Adelante, maestra Ruby. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Retomando todo lo que se ha dicho, no seguir siendo parte de ese círculo de violencia. Como compañeras, debemos saber poner un alto. A veces siempre termina siendo el malo el directivo por hacer cumplir una normativa, pero también a veces ese directivo es el que da la cara ante un conflicto, ante un padre de familia. Entonces debemos de saber ser ese filtro, a qué información sí prestarle oídos, a cuál no, en qué momento apoyarnos como compañeras, pero también en qué momento no seguir esa línea de compartir la violencia entre nosotros, porque se da, compañeras, y eso creo que es lo más triste, que como docentes no tengamos el profesionalismo. Y si a un compañero le cae mal, el otro, todos nos volvemos hacia la persona por compañerismo, porque ya tenemos años juntos, y se van replicando y se va normalizando la violencia entre docentes. Eso a su vez se proyecta y los padres de familia buscan esa ranura para crear más y más conflictos dentro de una institución. Entonces, como docentes, no nada más basta conocer protocolos, sino lo que se necesita es hacer comunidad. Si me caes muy mal, del portón para afuera, del portón para adentro, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para protegernos, porque si como docentes no nos protegemos nosotros, la sociedad está aún en un proceso muy lento para revalorizar nuestro trabajo. Entonces, pues creo que esa es una de las principales acciones. Dejar el ego a un lado y hacer comunidad real, hacer compañerismo real para protegernos entre nosotros. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, muy valiosa, maestra Ruby. ¿Alguna última participación para poder cerrar esta quinta sesión del seminario? ¿No? ¿Puedo O- cerrar, maestra? Adelante, adelante, Perdón, maestra sí. Tania. Bueno, yo creo que primero eh, creer que saber
que la violencia, pues evidentemente no siempre deja marcas visibles, que se manifiesta desde el silencio en una docente, a esa docente que teme expresar sus inquietudes, en el cansancio acumulado de quien intenta responder a todas esas demandas, en la niña o en el niño que llega todos los días cargando historias tan difíciles que tenemos a veces nosotros la responsabilidad de compartir, y que muchas veces les aseguro que hay más docentes haciéndose cargo de niños que en muchas ocasiones sus propias madres, ¿no? Y reconocer esas formas de violencia yo creo que es el primer paso para transformarlas. Y hablar de vocación docente no significa romantizar el sacrificio. La vocación nace del compromiso que tenemos con las infancias, y que también es importante saber que necesitamos condiciones que nos sostengan, y que al saber reconocer esto, cuidar a quienes educan es una forma de proteger también a nuestras infancias. Entonces, creo que una escuela libre una escuela libre de violencia, todo es posible siempre y cuando seamos tratados todos con dignidad, con respeto, que seamos acompañados y escuchados, porque somos parte de una misma institución. Muchísimas gracias por Muchas este gracias. cierre. Muchas gracias por cerrar esta última sesión. Agradecemos a Tania, agradecemos a Viviana por compartirnos sus experiencias, por compartirnos también los resultados de sus propias investigaciones, que recordemos que sí, que las experiencias son importantes, pero la documentación y el análisis más profundo también resulta sumamente valioso. Y pues bueno, para ir cerrando esta última sesión, pues voy a darle lectura, voy a compartir, me voy a poner a permitir compartir. em, las constancias que son acreedoras en agradecimiento a todo lo que nos han compartido a través del Gobierno del Estado de México y del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Otorga la presente constancia a la licenciada Viviana Ruiz Rebollar por su participación como ponente en el conversatorio entre la vocación y la vulnerabilidad, desafíos frente a la violencia en preescolar, realizado en el marco del proyecto Interacciones intragenéricas e intergenéricas de las convivencias escolares en educación preescolar, las experiencias situadas de los actores educativos en clave de género e interseccional, y firma el doctor Bernardo Martínez García, director general del ICEM. Nuevamente comparto pantalla para mostrar la constancia de la maestra Tania. Ay, perdón. Aquí ya tengo un error, discúlpenme. Igualmente se menciona a la maestra Tania Iraíz Hernández Recendis por su participación como ponente en el conversatorio entre la vocación y la vulnerabilidad, desafíos frente a la violencia en preescolar, realizado en el marco del proyecto. Firma el doctor Bernardo Martínez García, director general del ICEM, Toluca, México, 7 de julio del 2026. Recordemos que también estamos en colaboración con la Universidad Veracruzana. Y pues para cerrar, también recordar que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden irse a nuestro Facebook, a nuestro YouTube, para que también tengan oportunidad de recibir constancia de estas 5 sesiones que hemos realizado durante estos meses, viendo, observando las 5 sesiones en el canal de YouTube, que en un momentito les anclarán aquí en el link para que ustedes puedan irse al canal de YouTube, asimismo en el canal de Facebook, y ustedes tengan y sean acreedores a su constancia. Va a estar abierto el link de registro de asistencia hasta el día 31 de julio para que ustedes aprovechen un poco este receso escolar.
También mencionarles que a partir de septiembre iniciaremos nuestro segundo ciclo del seminario permanente. Recordemos que vamos durante el semestre. De esta manera recorremos 5 sesiones durante el semestre e iniciaremos nuestro primer semestre en septiembre, el 10 de septiembre de este mismo año. Agradezco mucho a la Universidad Veracruzana, agradezco mucho al Instituto Superior de Ciencias de la Educación por estos espacios tan agradables y tan reconfortantes. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias.